Esto que estamos viendo aquí es una fotografía hecha con un ojo de pez. Un ojo de pez, estamos hablando de un objetivo gran angular, que digamos que es el máximo exponente que se consigue ahora mismo en óptica de gran angular. O sea, el objetivo que más ve. El objetivo que más ve, teóricamente, es el ojo de pez de 8 milímetros, un 8 milímetros, para formato de paso universal, ¿vale? Nikon tiene un 6 milímetros, no 8, sí, es un 6 milímetros, tiene un 6 milímetros, sí, tiene un 6 milímetros que coge 220 grados, o sea, te saca los pies. Ya no solamente el 180 grados, sino que tiene una lente que sobresale tanto su curvatura que lo que hace es que consigue 220 grados de visual. Bien, ¿qué es lo que está haciendo si veis este objetivo aquí? Esto es una fotografía hecha con un objetivo que está pensado para el paso universal. Y ya sabemos que, por eso se le llama ojo de pez, que lo que está haciendo es una fotografía circular que se deforma, pero saca los 180 grados. El tamaño de la imagen es tan pequeña que nosotros, los que venimos de atrás, ya sabemos que esa lente no hay ni que enfocar. Está todo enfocado. O sea, es tan pequeña la imagen que forma, los círculos son tan microscópicos que está todo enfocado. No teníamos que enfocar. Además, tenía así un poquito de enfoque algún objetivo por si te querías arrimar a menos de medio metro, porque realmente es que está enfocado de aquí hasta el fin del mundo. ¿Vale? Este es el ejemplo de la óptica de mayor. Ahora vamos a ver lo que pasa. Bien. ¿Qué ocurre si este objetivo lo utilizamos para otros formatos? Pues resulta que si utilizamos una APS-C, estamos consiguiendo una fotografía con un cierto viñeteado. Estamos perdiendo parte de la imagen que serviría para un 35 milímetros, pero ya tenemos un ultra gran angular. Probablemente se nos haya convertido pues en un 10, yo qué sé, o sea, 17, 16, 15, es igual. Ya no es un 8, es el equivalente ya a un 16, a un 15. Si utilizamos el APS-C de Canon, que es un poquito más pequeño, es como si fuera un poquito más tele. Un poquito más tele. Pero claro, ¿qué pasa cuando ponemos eso en las cámaras compactas? Pues en una cámara compacta resulta que probablemente para la de 1.7 a lo mejor es el normal. O sea, el trozo que estamos cogiendo equivaldrá a la visión normal, a lo que sería un 45 milímetros en paso universal. Y de hecho es así. Las cámaras compactas, cuando las veis por delante, os dicen la distancia focal de la lente. Y te dice que es desde un gran angular que equivale a 28 milímetros y de un tele que equivale a 150. Pero realmente en la máquina te pone 6,5, 15. 6,5. Más que el 8 milímetros que está todo enfocado. ¿Alguien va a pretender hacer una fotografía con una compacta y separar una imagen del fondo? ¿Que salga un fondo desenfocado? ¿Alguien pretende eso? O sea, realmente es una focal extremadamente corta para conseguir un angular o un normal. Sí, en respuesta a lo que planteas es, tengo un efecto beneficioso porque estoy desechando lo peor de la lente, que son los bordes. Tengo un efecto pernicioso que es, estoy recortando la imagen que se proyecta. No es un bueno o malo absoluto. Es decir, pero de todas formas, perdón un segundito, de todas formas voy a decir una cosa. En mi trabajo, que toco la fotografía industrial y todo esto, yo ha habido fotografías que las he podido resolver gracias, muchísimas gracias, a una compacta. Porque ciertas cosas de acercamiento, ciertas cosas un poco delicadas, si no hubiera sido porque una compacta tiene una lente de 6 milímetros, yo no hubiera podido conseguir esa profundidad de campo. No existe en ningún otro formato, es imposible. Sí, dime. Yo quería preguntar al contrario. Venga. Por ejemplo, si te adquieres unos objetivos buenos, unos objetivos para full frame, y a lo mejor has heredado una cámara que no es full frame, ¿realmente también puedes estar
yendo en contra de la calidad porque hace una imagen más grande que el sensor y que esté rebotando dentro? No, no. Ya he comentado antes que esto está muy bien decirlo a nivel de números y de teoría y que conozcamos de qué va. Pero si tú tienes un buen objetivo, ese buen objetivo, el grado que te está dando de círculo de confusión es, vamos, está con la suficiente holgura para que no notes ninguna diferencia. Tú lo puedes notar la diferencia si el objetivo no es de buena calidad, ¿vale? Pero si el objetivo es un objetivo de calidad, no vas a notar la diferencia. Pero si el objetivo es un objetivo para full frame de formato completo que realmente te va a hacer una imagen más grande que ese sensor, toda esa imagen que el sensor no está cogiendo, a lo mejor está rebotando por dentro. Bueno, vamos a ver. Es hilar muy fino, pero bueno. No, sí, pero eso está muy bien pensado ya, ¿eh? O sea, una cosa es que el fabricante sepa que esa luz no debe estar y otra cosa es que el fabricante no sepa cuando te hace una cámara de APS cómo distribuir por dentro las paredes haciendo zigzags en negro mate para que esa luz teóricamente parasita se quede fuera. O sea, por eso aquí estamos intentando que se conozcan las cosas, pero también, insisto, nosotros tenemos unas limitaciones y yo de verdad pienso, y de hecho he corroborado, que no vamos a notar la diferencia. Lo que ocurre es que conviene que se sepa. Porque hay mucha gente que dice, es que estos objetivos que están hechos para esta máquina son mejores. Y yo puedo coger y puedo decir, vale, la única explicación que tengo yo para que sean mejores es ni más ni menos que tú hayas podido determinar que la definición, la nitidez y tal estén más superadas para ese formato, puesto que podrás ampliar mejor. Pero yo, vamos a ver, no voy a entrar y a poner en duda a nada ni a nadie. O sea, no creo que vayamos a notar una gran calidad. La calidad viene dada por la óptica y la calidad viene dada, pues desgraciadamente, por el precio. ¿Qué vamos a hacerle? O sea, un buen objetivo vale una pasta. Vale una pasta. Y hay que corregir muchísimas cosas. O sea, los fabricantes tienen que corregir muchísimas cosas para conseguir que esta imagen no distorsione, no haga flare, no te haga... Es complicado. Entonces, claro, cuanta más calidad de lente queramos conseguir, pues desgraciadamente la tenemos que pagar. Tengo una duda que me la plantearon el otro día y todavía no sé si la respondí bien, y es, ¿qué pasa si montamos un objetivo APS-C sobre una full frame? No. Sí, aparecerá eso. Sí, pero en cuanto a calidad, en cuanto... No, nada, aprovechas el centro de la foto y tienes lo mismo. No sé si me estoy explicando. O sea, la calidad no tiene nada que ver. O sea, realmente la imagen va a ser la misma. Sí, pero estamos hablando de un objetivo que ha sido diseñado, el círculo de confusión, para una APS-C y lo hemos montado en una full frame. Pues a mí me gustaría repetir, no creo que ni tu ojo ni el mío note la diferencia. Aunque sí, como digo yo, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. O sea, nos ponemos en el ordenador, ampliamos, nos ponemos a buscar, nos ponemos a decir... Chico, yo qué sé, yo creo que lo importante es que conozcamos la base de la fotografía y hagamos fotos, sin más. Si quieres te respondo yo también. Lo que consigues es tener toda la imperfección de los bordes del objetivo en tu foto, y si la vas a recortar, tienes nada, lo mismo que tendrías de la otra manera. Si la quieres con los bordes negros, sí. Por un ejemplo de objetivo muy popular que puede ser el Sigma 1020. Sí. Yo, por ejemplo, cuando lo gasto en la APS-C, a mí me gusta peor el comportamiento que sobre la propia full frame, y no salen los bordes negros porque la propia máquina lo detecta y te hace el recorte. Entonces, en APS-C son 12 megapíxeles y en full frame son 11,4. Es una diferencia de sensor. Estás la calidad del sensor. Calidad de sensor, calidad de procesador, estás viendo Vamos a ver, es que la fotografía hay muchísimas más cosas que no son la óptica, ¿eh? Pero siendo procesadores y sensores diferentes, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La siguiente, lo que vemos es lo mismo que estábamos viendo antes, pero partimos de una fotografía que está hecha en full frame con un objetivo de 28 milímetros y entonces aquí tenemos lo que ocurre cuando empezamos a cambiar de formato sobre la misma lente. Vamos a ver, los objetivos, ahí vemos realmente por dónde iría recortando, o sea, lo que sería un 24 milímetros realmente que llega un momento en el que se puede quedar, pues a lo mejor en un 200 milímetros para una
para una compacta, dependiendo también del formato de la compacta, ¿no? Lo que me interesa, o por lo menos pretendo que os quede un poquito claro, es el tema de que la distancia focal de los objetivos nos viene dada pensando en lo que ha sido un referente, que ha sido el formato de 35 milímetros. Con el formato de 35 milímetros se unificó realmente lo que es el ángulo de visión de una lente correspondiente a ese formato. Podéis ver lo que abarca cada uno de los objetivos, como sería el 28 milímetros, es que de memoria no me lo sé, que cogería 75 grados y así hasta que llegamos a un 500 milímetros. Lo que he puesto es que veáis que una lente que compremos nos viene dada en distancia focal en milímetros, pensada siempre para el 35 milímetros. Por eso cuando compramos lentes nos dice esto equivale a tantos milímetros, equivalente a. Es un factor con el que hay que trabajar, hay que tener en cuenta. Ese factor, como veréis ahí, el factor de recorte que se llama, viene dado por dividir los 36 milímetros que tiene, por ejemplo, el formato para el que está pensada la óptica, dividirlo por el lado mayor del nuevo formato. Entonces aquí podéis ver, si dividimos un formato, nos va dando un factor, y entonces vienen las equivalencias a lo que equivaldría este objetivo en ángulo de visión, lo que equivaldría al nuevo formato. El 4/3, por ejemplo, cuyo factor es 2. ¿Por qué es 2? Es la mitad. O sea, es un formato que es exactamente la mitad de un paso universal, de un 35 milímetros. Entonces, factor 2. ¿Qué quiere decir? Que un 2, que al ser 2 quiere decirse que si tenemos un teleobjetivo que nos va a coger, por ejemplo, vamos a ver, el 135, que son 16 grados de visión, 16 grados de visión del 35 milímetros, cuando lo llevamos a este otro, hay que multiplicar por 2. ¿Qué pasa? Que el ángulo se nos cierra al doble. O sea, el ángulo de visión viene dado por el factor que tenemos que aplicarle al formato que nosotros tengamos, que no sea el 35 milímetros, porque entonces, como es por 1, pues los ángulos son los mismos. O sea, nuestro factor de recorte, que es el que nos viene, por ejemplo, el que tiene Nikon sabe que es 1,5. Cualquier objetivo que ha comprado, que sea para full frame, multiplica por 1,5 y ya tiene la equivalencia, o sea, a cuánto equivale para ese formato. Puesto que se está desperdiciando imagen, no se está utilizando la imagen que hay alrededor y se está utilizando exclusivamente la que nos entra dentro de ese formato. Lógicamente, cuanto más pequeño es el sensor, más teleobjetivo se nos hace. Podéis ver, por ejemplo, que ahí tenemos el de 1,25, que hay que multiplicar por 6 y pico, 6,25. O sea, realmente, a ver, es muchísimo. Claro, afortunadamente no se puede poner ningún objetivo en una compacta, porque si no, el que tuviera narices que hiciera una foto con eso. Por lo pronto no hay manera de saber dónde vas. O sea, es tanto, tan cerradito el ángulo que ya pues no hay manera. Mucha gente se compra una cámara, entre comillas, como decimos, de aficionado, entre comillas, y tienes que saber qué factor. O sea, cuando tú te compras un objetivo, vas a decir, bueno, me voy a comprar un zoom, vamos a ver, y este coge de tanto a tanto. Bueno, ¿esto a cuánto me va a equivaler? Esto, ¿realmente qué voy a hacer con esto? Como la lente es la misma, la profundidad de campo es la misma para un formato que para otro. La profundidad de campo que tenga para el formato de 35 milímetros es la misma profundidad de campo que vamos a conseguir para o cualquier otro, porque eso sí que no varía. Lo único que estamos haciendo es desperdiciando o no utilizando lo que nos sobra de imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico parecido, y en este únicamente lo que quiero remarcar es, como veis a la derecha, que dependiendo del formato tenemos una diagonal que los milímetros de esa diagonal nos va a determinar lo que conocemos como óptica normal, la que se supone que se parece a la perspectiva que nosotros tenemos de visual con el ojo. Digo se parece, porque realmente nosotros tenemos vista estereoscópica y la cámara no, pero realmente el objetivo normal, o sea, para vosotros saber de dónde partimos para ser tele o de dónde partimos para ser angular, viene dado por los milímetros de la diagonal del formato. Ya veis lo que se utiliza la diagonal del formato para todo. Entonces, el lado mayor siempre se ha dicho que nos determinaba lo que era un angular moderado. En el paso universal estábamos hablando, en el 35 milímetros, que un 35 milímetros ha sido siempre un angular moderado.
Y el lado más corto estaba indicándonos lo que sería un gran angular, entre comillas, gran angular de aquel entonces, porque en aquel entonces conseguir un objetivo de 20 milímetros, 21 milímetros era para ciertos privilegiados, ¿eh? Ahora no, ahora... Entonces, 24 por 36, 24 tenemos lo que sería un gran angular, 36 tenemos un angular moderado y la diagonal del formato nos dice la visión normal. Según crezca la longitud focal con arreglo a lo que es la diagonal, vamos consiguiendo ya lo que vamos a conocer como tele. A partir de ese momento empieza a crecer la imagen de lo que sería la focal normal.